Buenas tardes, apreciados estudiantes de Introducción a la Agronomía. El día de hoy voy a hablar sobre los temas de la tarea 3. Habla con ustedes Alejandra Peña Beltrán, soy ingeniera agrónoma, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, magíster en entornos virtuales de aprendizaje, quien estoy a cargo de la dirección del curso de Introducción a la Agronomía. Primero que debemos de tener claro es por qué es importante caracterizar un sistema. Es importante identificar qué es un sistema y caracterizarlo para poder identificar las relaciones entre los tipos de fincas y el intercambio de trabajo, el de uso de tierra, el desarrollo fisiológico y todo aquello que permite conocer la dinámica del desarrollo agrícola de la región. Los estudios también de clasificación permiten identificar los problemas, las problemáticas que hay con ellos, gestionar proyectos concretos de investigación y desarrollo y también facilita la definición de políticas de investigación y transferencia de tecnología. Un sistema, según Bache, es un arreglo de componentes físicos, un conjunto de colección de cosas unidas y relacionadas de tal manera que conforman y actúan como una unidad o una entidad o un todo. Según Rosnay, un sistema es un conjunto de elementos de interacción dinámica organizada en función de un fin. Y Dufourmier indica que un sistema de producción es una combinación en el espacio y el tiempo de ciertas cantidades de fuerzas de trabajo familiar, asalariada y de distintos medios de producción. También con miras a obtener diferentes producciones agrícolas. Los sistemas pueden ser abiertos o pueden ser cerrados, como lo indica Shannon y Harmon en 1976. Los abiertos son considerados cuando depende del medio ambiente exterior, procesando entradas y produciendo salidas, lo cual realiza en forma más o menos fija, en donde la cantidad de salidas producidas se relaciona directamente con la cantidad de entradas aceptadas. En un sistema cerrado, no hay intercambio de esa energía con su medio y se incluirá también el intercambio de materia e información, que es la considerada en adelante. Un sistema agrario se considera cuando las plantas y los cultivos se unen para producir en sistemas agrarios. También interviene el agua, el suelo, las plantas, los animales, los recursos humanos, la maquinaria, los equipos, los insumos, recursos económicos, tecnología, entre otros. Existen sistemas de cultivos o sistemas agrícolas, que son arreglo especial y cronológico de población de cultivos con entradas y radiación solar, agua, nutrientes y salidas como la biomasa de valor agronómico. Y existen sistemas de animales, que son un arreglo espacial y cronológico de poblaciones de animales con entradas de alimentación, agua y salidas de carne o productos como la leche y los huevos. Los sistemas agrícolas son abiertos ya que tienen entradas y salidas y ocurren desde un nivel mundial con flujos de mercadería entre países, hasta el nivel de una planta o un animal y los procesos fisiológicos que hay dentro de estos organismos. Sí, casi siempre se puede interactuar la salida de uno, puede ser la entrada de otro. Los elementos de un sistema, según Gómez, han clasificado los elementos de la finca por componentes, agrupándolos de acuerdo a sus características comunes. Los componentes o subsistemas son agrícolas, pecuarios, económicos o sociales. El agrícola se refiere a todo lo que son cultivos, especies no deseables o arbences, plagas, enfermedades, cosechas y subproductos y también el suelo. También ahí se incluye el agua. En el pecuario se incluye todas las especies animales de la finca, las enfermedades, los parásitos, entre otras. En el económico se habla de infraestructura física, vivienda, instrumentos de trabajo, construcciones, entre otras. Y en lo social se refiere a la familia del productor, a su nivel de educación, a la distribución de actividades para hacer en el sistema de producción.
Una estructura de un sistema depende de las siguientes características: el número de componentes, el arreglo o internación entre los componentes y los tipos de componentes. El número de componentes es la cantidad de elementos que se necesitan que interactúan en sí para construir el sistema. El arreglo o internación entre los componentes juega un papel muy importante en ese sistema y el tipo de los componentes se contextualiza sobre el componente en cuestión. La interacción de los componentes. Estas interacciones son el resultado del grado de asociación que el productor hace de los elementos que posee y las técnicas que implementa, las cuales están en relación con el comportamiento del medio ambiente externo a la unidad. Por ejemplo, la introducción de un nuevo cultivo en un sistema de producción influye en los existentes cultivos que hay en ese sistema, ya que le resta espacio, nutrientes, mano de obra, entre otros. Es decir, existen procesos que conservan una relación de interdependencia entre los sistemas. Las entradas y las salidas son flujos que entran y salen de la unidad. Los flujos que entran pueden ser considerados controlables y no controlables. Los controlables se pueden decir que se pueden restringir, entre ellos está la materia prima, la tecnología de producción y la mano de obra. Los no controlables tratan del bioclima, como inundaciones, enfermedades, ingreso de plagas, heladas. Las clases de interacciones, podemos hablar de interacciones entre dos subsistemas o componentes como una cadena directa, cuando entre dos componentes una salida en uno se convierte en la entrada para el otro. Por ello, podemos hablar, por ejemplo, en la producción del primer componente, producción de gallinas ponedoras. Segundo componente o subsistema, cultivo de maíz. Entonces, la salida del cultivo, de la producción de gallinas ponedoras es la gallinaza. Y la entrada para el otro es ese abono, esa gallinaza como entrada, aporte de nutrientes, ¿verdad? En competencia, se puede hablar cuando entre esos dos componentes hay competencia por los elementos comunes de gran importancia. Ejemplo, la luz solar, los cuales son entradas al sistema y aprovechadas por aquellas especies más agresivas. Entonces, en la competencia podemos hablar de un arbense en el cultivo del maíz. En cadena cíclica, se puede observar cuando entre esos dos componentes una realimentación, es el caso de las gallinas de maíz que aportan esa gallinaza al cultivo del maíz como nutrientes que recibe ese cultivo para el suelo y luego ese maíz de ese maíz se alimentan las gallinas. En eso se habla de una cadena cíclica. Existen otras relaciones entre componentes y flujos, entonces hablamos de autocontrol negativo. Cuando un componente puede regular sus propias entradas, el caso, por ejemplo, de un cerdo que puede controlar la cantidad de líquido que puede ingerir. Autocontrol positivo consiste en el control sobre la salida basado en indicadores del medio ambiente externo que envían señales al componente y estas se interpretan ordenando que los procesos de producción disminuyan o paren. Por ejemplo, cuando estamos en la época de sequía, esta época de sequía, cuando es muy fuerte, puede ordenar a que no se siga en un cultivo floreciendo y si no hay floración, no hay producción. Y la regulación de intercomponentes se refiere a un tipo de relación entre componentes a través de los flujos donde un componente puede regular o efectuar el control de flujo que sale de otro componente. Por ejemplo, el amamamiento restringido, como una técnica de producción donde el componente social, es decir, el productor, controla la cantidad de leche que puede tomar el ternero en un tiempo determinado. La función de un sistema se puede hablar como productividad, eficiencia y variabilidad. La productividad es la relación existente entre la cantidad de insumos y recursos necesarios para la producción de un bien y la cantidad de un producto obtenido mediante determinadas técnicas. La eficiencia es la forma en que son aprovechados los recursos necesarios para la producción de un bien
mediante un medio de utilización de una técnica en especial, aumentando las salidas. Y la variabilidad es que las salidas, es decir, productos, bienes o servicios, sean constantes en un determinado tiempo sin aumentar o disminuir el proceso interno que se da en los componentes. Las entradas tienen el sistema para la producción. Eh, Teniendo en cuenta la situación sanitaria que se está presentando en estos momentos a nivel de Colombia y mundial, les recuerdo esta información que está en el campus virtual en estos momentos desde el 18 de marzo y esta nueva orden se ha, eh, se ha aplazado, digámoslo así, se han detenido las fechas de componente práctico, ya que no podemos reunirnos presencialmente. Entonces, estamos a la espera de una nueva respuesta para indicar a las personas que están pendientes de realizar sus prácticas. Les comparto este enlace de OVA, un objetivo virtual para que ustedes, de aprendizaje, para que ustedes a través de él se puedan orientar más sobre el tema, y la biografía de Malagón y Prager, que es el enfoque de sistemas, una opción para el análisis de unidades de producción agrícola que aporta mucho para el desarrollo de esta actividad. Espero, compañeros, que ustedes puedan desarrollar esta actividad. Recuerden que la actividad es en grupo, pero teniendo en cuenta que han habido casos de que algunos estudiantes no tienen conexión en estos momentos, entonces estamos aceptando entregas individuales, pero deben de informar en el foro que van a participar de manera individual y deben de entregar las 5 actividades las personas que tienen dificultades para ingresar. En algunos foros ya han ingresado algunos grupos y ya han participado 2 o 3 personas o 4 o el total de estudiantes. Ellos pueden trabajar en grupo y cada uno realiza un tema. ¿Listo? Muchachos, espero que desarrollen muy bien la actividad. Cualquier duda, inquietud, no duden en consultarme por el correo interno del curso, también por WhatsApp, por Skype. Estoy atenta a ustedes. Pero eso sí, no olviden escribirme o consultarme en horas laborables. Bueno, un fuerte abrazo, muchos éxitos, por favor, cuídense mucho.